el día 10 de agosto de este año, que está en primer trámite constitucional y que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de desincentivar el robo de vehículos y la comercialización de sus partes y piezas. Presentado por el senador que habla y el senador Elizalde. Exactamente. Y luego, en materia de documentos, presidente, en primer lugar del subsecretario de Prevención del Delito, que está precisamente en esta sesión, don Eduardo Vergara, en el cual remite una invitación a la ceremonia de aniversario institucional, cuyo evento se realizará el día jueves 1 de septiembre a las 11 horas en el auditorio Z2 del edificio Moneda Bicentenario, ubicado en calle Teatino 92, Santiago Centro. Y luego, señor presidente, en relación al proyecto que está en tabla el día de hoy, que es el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, han llegado, en virtud de lo que se había acordado en el seno de esta instancia, solicitudes de invitación. Una del senador Van Rysselberghe, en el que solicita invitar al ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, para después del 5 de septiembre, y también por vía telemática. Y también del senador Jaime Quintana, quien solicita invitar al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI, don Sergio Muñoz. Eso, señor presidente, la cuenta. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Sobre esto yo quería comentar solamente que, bueno, en primer lugar han llegado, ustedes, tenemos una cantidad de proyectos que veremos mañana en la sesión ordinaria, cómo los tratamos, porque no es este el único proyecto que estamos, pero este es solamente para el Ministerio de Seguridad Pública. En esta materia yo quiero recordar, y tienen dentro de sus carpetas, un listado bastante numeroso. Recordar que esta es una discusión en particular. Las indicaciones ya están presentadas. Y es posible, si es necesario, somos muy disponibles para otras indicaciones, así se considera. Pero vinieron acá, aquí participó el gobierno anterior y el gobierno actual. El gobierno anterior, y tenemos acá el listado de personas que concurrieron para hablar sobre estos temas, ¿no? Entre los cuales está el subsecretario Gali, está el director de la Fundación Libertad y Desarrollo, Rodrigo Huillo, la señora Pía Green, la bancada del Partido Comunista, el asesor señor Yuri Vázquez, don Germán Acevedo, que vino junto con la diputada Orsini, Frente Amplio, y algunos otros invitados, el ex convencional don Felipe Arboe, eso lo estoy leyendo ahí así, el ex convencional don Felipe Arboe, doña Alejandra Luneque, el abogado don Luis Cordero, la Federación Nacional de Fiscales, la Fundación Paz Ciudadana, el Ministerio Público también, el fiscal nacional Jorge Abbott, etcétera. Yo francamente creo que tenemos una cantidad suficiente de personas a los que hemos escuchado. Entonces, salvo que se plantee la posibilidad de recibir yo para no ser demasiado estricto, quiero decir que yo no tengo ningún inconveniente en que se hagan acompañar de alguien los señores senadores, pero para discutir ya el proyecto en general y sus indicaciones, ya no para discutir el proyecto en particular y sus indicaciones, y no para discutir el proyecto en su conjunto. Por lo cual vamos a plantearle esto al senador Van Rysselberghe mañana, vamos a planteárselo también al senador Sandón, que entiendo va a reemplazar al quien reemplaza el senador Castro, y vamos a planteárselo al senador Quintana, quien ya me había pedido el director general de investigaciones. Yo no tengo ningún inconveniente, por ejemplo, en escuchar al director general de investigaciones, tampoco lo tendría con el director general de Carabineros. Yo creo que podemos, si se quiere, yo no tendría ningún inconveniente si quiere comentar el proyecto a nombre, es decir, en representación de su fuerza, al ex subsecretario Gali, porque ciertamente debe tener opinión sobre, incluso nos podría indicar qué cosas han cambiado entre lo que discutimos en la comisión bicameral y lo que finalmente se presentó como indicaciones. Y si los senadores que no han nombrado, que no han propuesto a alguien, por ejemplo el senador Osandón, yo mismo o el senador Hugo de Chumilla, quieren pedir una persona que venga a hablar a su nombre, yo creo que con eso estaríamos bien. Entonces, si les parece, lo acordaríamos así nomás. Los invitados que nos han pedido Quintana y los invitados que nos han pedido el senador Quintana y la senadora Van Rysselberghe, y la posibilidad de invitar una persona más por cada uno de los senadores que no están
que no han hecho esa invitación. Pero repito, para discutir ya el texto del proyecto como está y no para hacer intervenciones de carácter general, que ya hicimos bastante antes de la aprobación en general. Este proyecto fue aprobado de manera casi unánime en la sala y por lo tanto no está en discusión el fondo del proyecto en su conjunto. Dicho lo cual, yo quiero ofrecerle la palabra para utilizar como presentaron sus observaciones recién, el señor, perdón. ¿Me permite Sí, adelante. Sí, solamente, presidente, agregar que la Secretaría ha preparado el texto comparado de este proyecto de ley y para efectos de su estudio, estimamos pertinente hacer una distinción en dos columnas separadas, lo que son la indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo y luego las indicaciones parlamentarias, para un mejor estudio, porque si no las indicaciones parlamentarias quedarían muy abajo, por decirlo de alguna forma, comparado, muy desafectadas. Me parece muy bien, señor secretario. Vamos a pedir entonces, lo vamos a considerar las dos indicaciones a medida que va avanzando el artículo por artículo. Yo quería decir que yo dije al principio que íbamos a ser flexibles en cuanto a la posibilidad de nuevas indicaciones o algo así, porque tenemos una situación que quiero contarle a los miembros de la comisión. Nosotros tenemos dos proyectos en este momento en sala mañana, están los dos de mañana en sala. Y el robo de madera y el de búsqueda de personas desaparecidas. En los dos proyectos nos preguntan, la pregunta inmediata que se hacen en comité son muchas votaciones, porque pues, si son muchas votaciones lo más probable es que lo dejen para tratarlo en un mes más o menos, ¿no? Entonces yo quisiera que en la discusión nos esforzáramos por conseguir la mayor cantidad de unanimidades posible, o sea, para no tener demasiados temas en la sala, porque si no se va a demorar mucho el proyecto en salir. Por lo tanto, vamos a tratar de ponernos de acuerdo sobre cada una de las indicaciones, a ver si estamos, de manera de que sean lo más unánimes posible y eso nos permite aligerar la discusión en sala muchísimo una vez que salga. ¿Estamos de acuerdo en todo esto? Señor subsecretario, le ofrezco la palabra si quiere. Muchas gracias, presidente, y por medio suyo extender a todos los miembros de esta comisión. Lo que tengo preparado es iniciar ya la presentación de los artículos. Solo le quería hacer una consulta, presidente, en el marco de lo que usted mencionaba, si prefiere que presente brevemente los ejes de nuestras indicaciones o si quiere que vaya directamente e inicie la presentación de cada artículo. La ministra. Ya. Entonces pasamos a la diapositiva que presenta el artículo 1. Claro, entonces ahí partimos. Pero vamos a empezar con el artículo primero, como sí. corresponde. Aquí empieza la batalla, sí. Pero yo pediría que el título lo dejemos para más adelante. ¿El título no? No, porque si vamos a discutir toda la tarde, como usted estime pertinente. El título desde el principio hasta que no tengamos el proyecto enteramente discutido. Yo soy muy flexible, ustedes saben que a mí no me gusta ponerle convivencia ciudadana, pero estoy dispuesto a dar una oportunidad una vez que hayamos discutido el proyecto completo. Y si hay, probablemente sea más fácil de convencer en ese momento. Lo que estime pertinente. ¿Le parece? Vamos. Perfecto. Presidente, entonces, la indicación 1, que está para todo, el artículo, la indicación sustitutiva del Ejecutivo, plantea, primero, modificar el artículo primero aprobado en general. El nuevo artículo primero, aprobado, que propone el Ejecutivo, señala lo siguiente: el Ministerio de Seguridad Pública, y entre comillas, y Convivencia Ciudadana, en adelante también el Ministerio, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidente de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana, para lo cual concentrará la decisión política en estas materias. Asimismo, planificará, diseñará, coordinará, supervigilará y evaluará las políticas, planes y programas relativos tanto
a dichas materias como a aquellas que digan relación con reinserción social y atención y asistencia de víctimas, sin perjuicio de las competencias que le corresponden a otros organismos de conformidad a la ley. Y concluye el artículo propuesto señalando que el Ministerio velará además por la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial en estos ámbitos. Agregar, presidente, que el senador Osandón presentó 2 indicaciones para efectuar modificaciones puntuales en el inciso segundo del texto aprobado en general. La primera es para agregar a continuación, dentro de las funciones del Ministerio de Control de Delitos, a continuación de eso, junto a la prevención de los peligros y la planificación integral de la gestión de emergencias ciudadanas. Y la segunda, para incorporar después de la frase con que concluye el inciso segundo, ejercer la coordinación interministerial en todas las materias de su competencia, agregar lo siguiente: e integrar capacidades y liderar el trabajo interagencial e interoperable de los organismos relacionados. Ahí le sobra una organismo. Claro, que así viene, sí, perfecto. Ahí, presidente. Bueno, se ofrece la palabra sobre esto. Indicación 1, 2 y 3. Indicaciones 1, 2 y 3. Vamos a terminar, vamos a hacer toda la discusión, pero bueno, vamos a verlo ya. Aquí, 1, 2 y 3. La 1 referido a este artículo. Sí. Sí, gracias, presidente. En este contexto y en resumen, lo que nosotros estamos planteando parte primero reconociendo desde nuestro punto de vista que los conceptos que estaban presentes como seguridad multidimensional o incluso incluir peligros, riesgos, amenazas e interferencias resultaban demasiado amplios para el espíritu de lo que nosotros estamos pensando en el marco de estas indicaciones, pero también particularmente se sustenta en el análisis que estos podrían afectar la competencia de otros organismos. En otras palabras, el cruce de competencias, particularmente considerando la necesidad y la creación de un ministerio que entre sus objetivos, no solamente planteados en estas indicaciones, sino que también en la historia de la discusión, particularmente de la comisión bicameral, va justamente hacia la especificidad de una tarea particular. Estimamos pertinente, por esto mismo, que estas duplicidades también contribuyan, evitar la duplicidad de funciones contribuyan a la eficiencia y a la eficacia del Ministerio, y por eso mismo es que desde un inicio y la discusión que podemos tener, como usted sugiere al final, respecto al nombre del Ministerio, apuntan justamente a eso. Lo que nosotros proponemos es una delimitación más clara de competencia y tiene que ver con el resguardo, la mantención y promoción de la seguridad pública, la prevención del delito, en otras palabras, incluyendo las labores que hoy le competen a la Subsecretaría de Prevención del Delito, y la convivencia ciudadana, que es algo que, como usted menciona, podemos discutir más adelante, pero concentrando la decisión política de estas materias en el Ministerio. Estas indicaciones por supuesto que no van a impedir que dentro de las atribuciones de este nuevo ministerio se puedan tomar medidas frente a acciones o sucesos como un terremoto, y particularmente no se abandona de cierta manera la capacidad de coordinación de instituciones particulares en otras contingencias, pero nos parecía que era importante aclarar y acotar. De la mano con esto, el nuevo Ministerio de Seguridad tendría atribuciones en reinserción social, asistencia y atención a víctimas, que dicho sea de paso, hoy existen en la Subsecretaría de Prevención del Delito, no es una adición nueva, pero no concentrarían la decisión política sobre ellas, y esto es uno de los elementos que se ha destacado con mayor claridad al existir y al estar estos ámbitos bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y es por esta razón que esta nueva cartera solo tendría a cargo la planificación, el diseño, coordinación, supervigilación y la evaluación de las políticas, planes y programas, que de cierta manera son labores bastante similares a las que tiene hoy la Subsecretaría de Prevención del Delito, entendiendo lo acotado que son estas materias dentro de la Subsecretaría. Las atribuciones de reinserción social y víctimas sí tienen relación directa con el objetivo central, y por esto el Ministerio será cargo de toda la cadena de estas materias desde la perspectiva
de la seguridad pública. Repito, esto viene replicado en base a lo que hoy existe en la Subsecretaría de Prevención del Delito con programas particulares y afecta directamente a la discusión inicial que tendremos más adelante respecto a la convivencia ciudadana de todos los habitantes de este país. Por esto mismo, presidente, nosotros eliminamos la referencia al resguardo fronterizo, ya que consideramos que si bien se encuentra dentro del objetivo general de la seguridad pública y la prevención del delito, recae sobre otras instituciones. Nuevamente, esto no quita que se puedan asumir funciones particulares respecto a algo que nos parece de mayor envergadura y que va mucho más allá de la limitación de si es parte de la seguridad pública o no. Lo mismo en esta misma página tiene que ver con la eliminación de la referencia a la persecución de delitos y esto con el objetivo de evitar cualquier tipo de conflicto que pueda ocurrir con las competencias del Ministerio Público, que como bien sabemos es el órgano autónomo que tiene a cargo esta función. Entonces por eso mismo es que eliminamos esa referencia y al mismo tiempo consideramos que dentro de la tarea de prevención del delito, como la mantención y resguardo y promoción de la seguridad pública, ya se encuentra comprometida la tarea del control de los delitos. Por último, establecemos también el deber de coordinación de este nuevo ministerio, al igual que la propuesta general, pero lo que nosotros proponemos es un cambio de redacción para hacerla más simple y menos reiterativa, eliminando, por ejemplo, referencias a amenazas y peligros por la amplitud que estos pueden evidenciar, pero lo que no quita, nuevamente, y como lo mencioné anteriormente, que sigan contenidos en las labores que tiene este ministerio. En general, también nosotros proponemos una redacción que desde nuestro punto de vista nos parece más simple y acotada en esta materia en particular. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra sobre este artículo. Yo con todo respeto voy a hacer la palabra, si les parece. Yo en primer lugar quiero referirme a las indicaciones. A mí me parecen bien las indicaciones que presenta el Ejecutivo, o el texto nuevo que presenta el Ejecutivo. Hablar de prevención está bien, pero persecución y control de delitos ya tiene un problema, efectivamente, que es un tema que hay que tratar con mucho cuidado por la existencia de un Ministerio Público para penar el delito y para perseguirlo, ¿no? Me parece que está dicho de la manera lo suficientemente general como para que realmente que quede mejor como está redactado por el Ejecutivo. En cuanto al tema que plantea el senador Osandón, junto a la prevención de los peligros y la planificación integral de la gestión de emergencias ciudadanas, como recordarán ustedes, algunos de los que estuvieron presentes ahí, esta fue una discusión central con el gobierno en el tema de las catástrofes. Y quedamos bastante claros en esa ahí, por lo menos la decisión en la comisión bicameral, y después fue que las catástrofes correspondían al Ministerio del Interior. Y mientras haya Ministerio del Interior, que yo espero que lo siga habiendo de gobierno, como se llame, el ministerio que coordina, es otro el ministerio que coordina el conjunto del Ejecutivo. Yo, por lo menos, como ministro del Interior, me tocaron varias, felizmente no demasiado grandes catástrofes, pero llamábamos a las Fuerzas Armadas, llamábamos al Ministerio de Defensa, venía el Ministerio de Salud, acudía el Ministerio de Obras Públicas, otra cantidad de ministerios, y eso le corresponde al Ministerio Eje del Gobierno, no al Ministerio de Seguridad Pública. Por esas razones que yo no estoy por aprobar esta indicación. Yo no tendría, pero sí, y me parece bien, entre paréntesis, la frase que está ante la coordinación. Yo estaría disponible para rediscutir la restitución que hace, en la práctica lo que hace el senador Osandón es retornar al que aprobó el Senado, ejercer la coordinación interministerial en todas las materias de su competencia, entendiendo que estamos hablando de la competencia del Ministerio de Seguridad Pública, no las de otro ministerio. Integrar capacidades y liderar el trabajo interagencial e interoperable de los organismos relacionados, no sé, en realidad yo creo que todo ministerio tiene la misma obligación de coordinar a todos los organismos que están vinculados con él.
Pero yo no tendría problema en discutir eso, pero sí el primero, el tema de la indicación número 2 del senador Osandón. Se ofrece la palabra. Senador Castro, por favor. Sí, presidente, como yo vengo a reemplazar al senador Sandón, me hace la consulta a ellos qué pasa con la función investigativa de las policías. Tampoco está considerado dentro de la, llamemos, de esta indicación. Con la PDI, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si hay investigaciones previas en la prevención del delito, no se consideran las policías en esta indicación. Esto, presidente. Sí, bueno, efectivamente las funciones de las policías no son parte que deberían estar en estas indicaciones y tampoco en la regulación desde el Ministerio, sino que esas son discusiones que competen particularmente a la regulación de cada una de las policías. Es más, hoy en día entiendo que en esta misma comisión se va a evaluar el rol, algunos roles que han sido entregados a la Policía de Investigación en los últimos años, para que vuelvan a tener su rol meramente investigativo. Entonces, las materias de prevención del delito, en su más amplia interpretación, sí se considera que la investigación podría ser una acción que lidera y permite prevención desde todo punto de vista, en el cual una buena investigación permite hipotéticamente la desarticulación de actividades criminales, y eso también sería prevención del delito. Pero desde el espíritu de la prevención del delito, pensado tanto en la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito como las materias que se traspasan al Ministerio del Interior, o sea, al Ministerio de Seguridad, perdón, la labor investigativa no es parte nominalmente de lo que se define como prevención del delito. Entonces quedarían en las labores entregadas particularmente a cada una de las policías dentro de sus competencias. Pero viene mencionada la policía más adelante, ¿no? Okay. De hecho, en el artículo siguiente es donde queda claro además lo que nosotros estamos proponiendo respecto a la subordinación y qué implicaría cada una de ellas. Sí, dice el Ministerio de Seguridad Pública hará diseñar un sistema de seguridad pública en la siguiente indicación y posteriormente las fuerzas de orden y seguridad dependerán jerárquicamente de esta cartera del Estado y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas. Senador Buenchumilla, no, perdón, ¿el senador Quintana? Senador Buenchumilla, por favor. Presidente, bueno, aquí nosotros estamos en este artículo primero fijando el objetivo central de la ley, cuál es la creación del ministerio y qué es el ministerio y cuáles son sus objetivos centrales. Eso de la esencia de lo que estamos legislando es señalar, ¿no es cierto?, qué es este ministerio y cuáles son sus objetivos. Entonces, yo aquí entiendo bien que habla de la seguridad pública, el orden público, la prevención del delito, la convivencia ciudadana, estamos de acuerdo, la planificación de las políticas respecto del tema, y la duda me surge cuando habla de la reinserción social, porque hoy día la reinserción social entiendo yo que está a cargo de Gendarmería, como una cosa de seguimiento respecto del delincuente. Pero yo entiendo que aquí la reinserción social está como en un concepto mucho más amplio, no sé qué pasa con esa es la duda que tengo. Y lo mismo la asistencia a las víctimas, que va más allá de lo que hace hoy día el Ministerio Público, también entiendo. Además, me parece bien la coordinación que puede haber intersectorial con otros servicios, porque, por ejemplo, en la prevención del delito hay muchas políticas sectoriales que hacer y que el Ministerio tendrá que coordinar. Pero me surge la duda si no tendríamos que colocar aquí que el Ministerio Público es el organismo, digamos, que tiene la supervigilancia y el control de las policías. Como
demostración de lo que es el ministerio, de cuál es su esencia, cuál es su objetivo. Es una duda que planteo para la discusión entre nosotros aquí. Gracias, presidente. Bueno, Don presidente, para terminar, sí. yo comparto con usted las observaciones que hizo respecto de la indicación del senador Sandón. Muchas gracias. Huanchumilla, senador. Sí, gracias, presidente. También comparto lo que usted ha señalado en relación a las indicaciones del senador Sandón y anteriormente lo que usted ha mencionado respecto del nombre del ministerio, porque yo creo que lo que es permanente es la seguridad pública. La convivencia ciudadana es un tema importante, sin duda, es un objetivo bien ambicioso también, planteárselo. Yo no sé si hoy día estamos cerca de lograrlo, de cumplirlo en ningún ámbito. Pero yo creo que un nombre que refleje bien el objetivo o los objetivos que tiene este ministerio va más bien en la línea de la seguridad pública, porque como todos sabemos, aquí hay varios paradigmas en la seguridad pública. La seguridad nacional, ¿no es cierto?, más bien propia de la Guerra Fría. Luego tenemos la seguridad ciudadana, muy propia de los gobiernos de la Concertación en Chile, y todavía en alguna medida uno podría identificar algunos programas en ese sentido. Pero el propio presidente Boric, yo creo que uno lo puede situar más bien en el concepto más moderno de lo que es la seguridad humana. Y también hay que decirlo, este proyecto, como está presentado por el gobierno anterior, también tiene algunos rasgos de ese ámbito, como por ejemplo, algo que aquí se propone, y ahí planteo una duda, sacar como son las amenazas y peligros. Yo entiendo que, claro, son objetivos también muy ambiciosos, pero está muy alineado con lo que son otros sistemas de seguridad en el mundo, básicamente el modelo alemán, en donde lo que se busca es, más que actuar ex post, se busca, ¿no es cierto?, eliminar todas las amenazas o intentar eliminarlas. Yo sé que son muy difíciles de concretar, más hoy día en la situación que se encuentra en nuestro país. Eso en relación al primer punto. Y en relación también al resguardo fronterizo, que se propone retirar, yo creo que sería bueno conocer qué es lo que el gobierno tiene en mente al respecto. Porque si el gobierno tiene en mente, esto es un tema que también hemos conversado con los senadores del norte, si el gobierno tiene en mente algo así como que Fuerzas Armadas, tal vez acotadamente, pero tuviera un rol más permanente en el tema del control fronterizo, uno pudiera decir ya, ok, no es parte de esta discusión. Pero por las implicancias que tiene la migración irregular, no la regular, la irregular, esa que muchas veces intersecta con las situaciones criminales, creo que es muy difícil que esa discusión esté fuera de la creación de este ministerio. También tengo la duda que plantea el senador Huanchumilla respecto a la reinserción, a pesar de que yo creo que es bien loable que nosotros nos fijemos ese objetivo, por lo menos en términos generales, en este ministerio. No me imagino que se esté pensando en que Gendarmería pase a formar parte de este ministerio. Y, por supuesto, que también suscribo lo que ha planteado el senador Insulza, presidente, respecto de el tema emergencias, catástrofe. Tampoco me imagino yo a las ONEMI regionales pasando a ser parte del Ministerio de Seguridad. No hay cultura. Uno de los grandes problemas que tiene las policías, particularmente Carabineros, la estructura militar, no tiene que ver ni con el uniforme ni con las armas. A propósito de la discusión de estos últimos días, tiene que ver más bien con la manera de organizarse internamente y la poca preparación. Yo creo que tiene que ver con eso de interactuar con el mundo civil. Tiene que ver fundamentalmente con eso. Y por último también un comentario que es más general, para el presidente, si me permite, hacia el ministerio. Yo le asigno mucha importancia a esta discusión del Ministerio de Seguridad Pública, algo, si se quiere, bien atingente a lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos días, concretamente la detención de Yaitul. Lo quiero situar ahí, subsecretario, perdón. ¿En qué sentido? Que yo creo que, y tiene mucha relación con la discusión en términos gruesos de este ministerio. Si bien esto no está en ninguna de las indicaciones, aquí lo que se busca es cómo mejoramos nosotros la coordinación. Y yo creo que lo que ha ocurrido, básicamente con la PDI, que naturalmente hizo su trabajo, actúa por instrucciones, no del mandante Ministerio Interior, sino del mandante Ministerio Público. Esta es una discusión que cuando partimos el año pasado, en general, usted se recordará, presidente, algo de esto también nos dijeron del Ministerio Público. Entonces aquí lo que tenemos nosotros es una tensión entre la dependencia orgánica que tiene la PDI concretamente con respecto al Ministerio Interior, por un lado,
versus la dependencia funcional que tiene el Ministerio del Interior con el Ministerio Público. Acá la policía actuó por el otro jefe, se puso el otro sombrero, el del Ministerio Público. El problema es que el jefe orgánico, que es el que compra la patrulla, que es el gobierno, al parecer se enteró a última hora de los hechos. Lo digo esto simplemente porque esta es una discusión que sí o sí en algún momento vamos a tener que abordar respecto de este ministerio en particular, porque si finalmente nosotros aprobamos esto y la coordinación que hoy día existe entre todas las instituciones involucradas en la seguridad sigue siendo igual que está hasta el día de hoy, estamos en un serio problema. Secretario, por favor. Gracias, senador. Para dar respuesta a ambos comentarios, partiendo por el senador Buenchumilla. Respecto a la reinserción social, senadores, hoy es parte de las facultades del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y particularmente se ve reflejado en las acciones y las líneas de trabajo y los planes de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto no implica en ningún momento, y tal como lo menciona el senador Quintana, estar a cargo de la reinserción social por sobre el rol del Ministerio de Justicia. Es más, uno de los elementos que analizamos también era la pertinencia de que Gendarmería no fuese parte del Ministerio de Seguridad, porque una serie incluso de tanto convenciones internacionales como acuerdos recomiendan que los sistemas de reinserción ligados al castigo, en este caso, no estén junto con la institucionalidad dedicada a la seguridad pública. Entonces ese es un elemento no menor, pero sin prejuicio de aquello, la labor de reinserción se cruza en muchos aspectos con la labor preventiva. Y por eso mismo es que esto se mantiene en las indicaciones, pero con la claridad que esta sigue siendo una materia a cargo del Ministerio de Justicia. Para responder al senador Quintana, respecto a la convivencia ciudadana, lo que habíamos acordado al inicio es que no se tocara ese artículo, sino que el presidente lo propuso al final. Nosotros tenemos nuestro punto de vista al respecto y feliz de participar en esa discusión, ya sea cuando ustedes determinen más adelante o en el camino, porque creemos que refleja el espíritu de lo que nosotros estamos proponiendo para el Ministerio. Y por último, respecto al rol de resguardo fronterizo, estas son materias que al menos en la relación con las políticas migratorias se mantendrían en el Ministerio del Interior, sin prejuicio de aquello que las policías obviamente mantienen funciones en resguardo fronterizo. Pero al ser un ámbito independiente de la coyuntura, independiente de una demanda pública que puede ser atendida respecto al rol de la seguridad y las fronteras, la seguridad desde la perspectiva de seguridad ciudadana, nos parece que es una de las tantas materias que deberían mantenerse bajo el Ministerio del Interior con coordinación con otras carteras como se hace hasta el día de hoy. Y lo mismo es un espíritu bastante similar a la discusión que tuvimos respecto al rol de catástrofe y en este caso la ONEMI también se mantendría en el Ministerio del Interior. Senador Castro, por favor. Gracias, presidente. A ver, uno quiere entender o está llamado a entender que la creación de un nuevo ministerio, obviamente que tiene que tener, llamemos, a quién mandar, por decirlo de esa forma. Y las policías, por ejemplo, cuando la PDI, a lo mejor Carabineros, deben estar supeditadas a la indicación, porque estamos hablando de prevención. Y yo creo que las policías son, en cierta medida, cumplen la función también preventiva. Cuando hablamos de catástrofe, como lo plantea, bomberos debería estar también bajo este ministerio. No me parece a mí el tema de que esté la reinserción, me suena más compleja que este ministerio tenga también la preocupación de la reinserción, porque creo que ahí se nos topa con lo que dice Justicia, porque Justicia tiene otro mando. Entonces creo que hay que tener la claridad. Yo creo que este ministerio tiene que tener a quien poder dirigir y pedirle y exigirle acciones que sean propias de la prevención. Yo creo que a eso debe apuntar este nuevo ministerio, porque creo que tiene que tener, como digo, personas o grupos o instituciones a quien poderles exigir que hagan bien su pega.
Y ahí es donde está la preocupación de la prevención. Por ahí lo veo yo, presidente. Me quedo, voy a decir algo yo también sobre este asunto. A mí me parece muy atendible lo que se ha planteado acá, que aquellas que digan relación con reinserción social y atención y asistencia a víctimas, es claramente aquello que le estamos hoy día entregando fundamentalmente a los organismos de rehabilitación, por así decirlo. Ahora, que rehabiliten o no rehabiliten es otro asunto, ¿no? Ciertamente el sistema carcelario chileno no tiene muchas capacidades de rehabilitación, pero entiendo que por ejemplo, mañana vamos a discutir en el Senado el proyecto de reinserción juvenil, y entiendo que eso va al Ministerio de Justicia finalmente, ¿no? Por lo tanto, a mí no me parece que esto deba estar, que el tema de la reinserción en esas condiciones debe estar en el Ministerio de Seguridad Pública. La verdad es que yo no tendría inconveniente, sin embargo, no tendría mayores inconvenientes en poner, primero en poner entre el eliminar como aquellas que digan relación con reinserción social y atención y asistencia a las víctimas, sí, pero manteniendo planes y programas relativos a dichas materias sin perjuicio de las competencias que le correspondan a otros organismos, al Ministerio Público u otros organismos de conformidad a la ley, dejándolo abierto que puedan depender de algún otro sistema, pero que en lo fundamental no está el tema de la rehabilitación en el Ministerio de Seguridad Pública. Eso es la pregunta, si alguna cosa de ese tipo podría ser razonable. O sea, dejar solamente un cambio, que es eliminar la palabra tanto, el tanto porque está ahí. Es decir, coordinará, supervigilará y evaluará las políticas, planes y programas relativos a dichas materias. Sin perjuicio de las competencias que les correspondan a los ministerios públicos u otros organismos de conformidad a la ley. Eliminar de cómo está víctima y el tanto. Vamos a esperar que el subsecretario consulte con sus... ¿Estamos de acuerdo? Sí, no hay problema. Bueno, sigamos discutiendo si tenemos tiempo. Por eso estamos haciendo estas sesiones. Perdón, entre tanto me dice que tiene alguna duda el senador Quintana y el senador Buenchumilla, así que le voy a dar la palabra a ellos. Sí, después con mucho gusto. Sí, un ligero matiz, presidente. Yo creo que el tema reinserción está bien, no están aquí las acciones ni las herramientas con las cuales se va porque eso significa recursos, capacitación, taller, en fin, todo lo que pasa. No estamos hablando de lo que pasa en las cárceles. Yo entiendo que hay una mirada de este ministerio, sí, respecto de que es preventiva, que está obligada a monitorear, no sé, pues hay varios países, y Chile probablemente no sea la excepción, y no es la excepción, de hecho, donde gran parte de la actividad criminal se coordina desde las cárceles. Entonces, es raro no tener un ojo puesto ahí, digamos. ¿Pancho? Sí, si me permite, para graficar un poco por qué la distinción y por qué la reinserción no solamente puede quedar, si bien es contenida casi en su totalidad en el Ministerio de Justicia, hay un elemento muy importante que tiene que ver con prevención, y eso, por ejemplo, se concreta en el programa Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es tal vez el programa mejor evaluado a nivel nacional, es uno de los programas más grandes, y que tiene que ver con ver la reinserción no desde la perspectiva del castigo o de la cárcel, sino que también con los entornos. Y en el espíritu del nacimiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hace ya 11 años, como lo hemos invitado este jueves a celebrar con nosotros, era justamente que parte de la reinserción no puede estar asociada ni ligada directamente tampoco al castigo, a lo que viene después de la cárcel, sino que tiene y cumple un rol preventivo importante. O sea, hoy día hay programas, de hecho les reitero que creo que el programa Lazos, que atiende a la familia, al entorno, no solamente a la persona que fue privada de libertad o recibió un castigo e inicia un proceso de reinserción, sino que a su entorno, a su familia, desde una perspectiva preventiva, también para evitar la reincidencia, está en el corazón de lo que es la prevención. Por eso mismo es que está presente acá, y sería, en otras palabras, mantener lo que hoy está en la Subsecretaría de Prevención del Delito para que se mantenga en la Subsecretaría de Prevención del Delito en el Ministerio de Seguridad. Sí, senador Buenchumilla. Presidente, yo tenía una aproximación general a este tema. Primero,
y creo que lo había dicho en algún momento, de que el Ministerio Público, de que el Ministerio de Seguridad Pública dice relación con un aspecto de los riesgos que tiene la persona. Porque uno tiene los riesgos, yo creo que tiene 3 riesgos. Tiene los riesgos de la salud, también es seguridad eso. Eso está fuera, eso lo tiene que ver el Ministerio de Salud. Los riesgos de la naturaleza, esos son las catástrofes y emergencias, lo tiene que ver la UNEMI. Y el otro es el riesgo de la interacción con sus seres humanos, que esos son los delitos. Entonces a mí me parece que la competencia de este ministerio no dice relación ni con el riesgo de la salud, ni con el riesgo de la naturaleza, la catástrofe, sino que con el riesgo de los delitos. Y en los delitos, y esta es la experiencia internacional, tú tienes 3 instantes, que es antes de que se cometan los delitos, cuando el delito se comete y después de cometido el delito. Evidentemente que un Ministerio de Seguridad Pública tiene que estar presente, digamos, en el delito, y para eso está el sistema penal en su conjunto, ¿no es cierto?, que no depende de este ministerio, pero que, digamos, tiene relación directa con esto, digamos, y la prevención con todas las políticas públicas, con todas las cuestiones criminológicas que esto encierra, y por lo tanto yo diría que este ministerio tiene que ver esencialmente con la prevención, digamos, y con la investigación y la persecución de los delitos. No sé si tiene que ver con lo que pasa posteriormente a la comisión del delito, porque ahí entramos al sistema penitenciario. Me imagino que en algún minuto se van a crear los tribunales de cumplimiento de las penas, que eso es una cosa que ha estado siempre presente, pero eso es una cosa posterior, digamos, a la comisión del delito. Ahora, en materia de prevención, bueno, todo es prevención, porque una buena educación es prevención. Un buen barrio con espacios públicos, digamos, donde la gente viva dignamente, también es prevención. Bueno, entonces todo es prevención, pero aquí estamos hablando de políticas públicas específicas respecto de la prevención de los delitos, y para eso estamos colocando aquí que va a coordinar con el resto de las agencias y ministerios todo lo relacionado, por ejemplo, con la prevención del delito. Y respecto de lo que planteaba Jaime, el senador Quintana, de la PDI, yo creo que en algún minuto lo discutimos a propósito también de las cosas de la Araucanía, en el sentido de que cuál es la competencia de la autoridad política y la competencia de Carabineros. Yo sostenía en ese minuto que la facultad de la autoridad política, llámese Ministerio del Interior, Intendente, es una facultad de orden estratégico con la policía respecto de ciertos lineamientos, de ciertas líneas de acción, de ciertos valores, de ciertas cuestiones y objetivos generales, pero que la parte operativa y la parte táctica no le corresponde a la parte a la autoridad política, porque dónde colocar los carros, por dónde atacar, por dónde defender, por dónde distribuir la fuerza, es una cosa netamente táctica que le corresponde específicamente a la policía como organismo profesional encargado del orden público y de la persecución de los delitos. Y por lo tanto la PDI, que va a estar bajo este ministerio, está en función de una autoridad política de control, de supervigilancia, de formación, de fiscalización, de auditoría. Pero a mí me parece que cuando cumple una orden del Ministerio Público, en el fondo está cumpliendo una orden de un organismo autónomo del Poder Judicial, y ahí yo creo que tiene que tener, no puede haber interferencia de la autoridad política en la ejecución de las órdenes que da, en este caso, el Poder Judicial en sentido amplio, ¿no? Tiene que tener la libertad para poder operar tácticamente de acuerdo a su profesionalismo y a sus normas y técnicas correspondientes. Entonces yo creo que ahí tenemos un punto.
Y termino, presidente, diciendo que no sé si una definición del Ministerio, a propósito del control fronterizo, tiene que ser un listado de supermercado de todas las competencias que va a tener, o tiene que ser más bien una definición central, y que yo creo que el organismo encargado de la seguridad pública, como un concepto global, digamos, en otras partes se usa el concepto de seguridad ciudadana, pero lo cual, digamos, no es óbice para hablar, por ejemplo, de seguridad comunitaria, como hablan en otras partes de Europa, de resguardar la convivencia, las conductas inciviles. Bueno, todo eso está, pero todo es seguridad pública, en el fondo, en el concepto que en Chile estamos usando, creo yo, omnicomprensivo. Doña Leslie Sánchez, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los señores senadores. Solo para clarificar desde una perspectiva de técnica legislativa, efectivamente todas las opiniones que han expresado los señores senadores con la tecnicidad que las plantearon son todas correctas, pero yo haría una distinción en dos elementos respecto de las funciones o el, digamos, objetivo por el cual se crea el ministerio, que está señalado en el artículo 1 que estamos revisando. Contempla la reinserción social, toda vez que primero era una materia que ya está señalada en la legislación actual que rige a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso ya está dentro de sus funciones. A raíz de aquello es que hay programas específicos que oferta la Subsecretaría que van a continuar estando, digamos, dentro de ella y que dice relación respecto principalmente de la prevención, ¿cierto?, reinserción de familias cuando hay niños, niñas, jóvenes y adolescentes infractores. No está mirada de la perspectiva genérica de reinserción social, que es la que abarca el Ministerio de Justicia. Y creemos que es absolutamente compatible con la normativa que estamos proponiendo, con la normativa del Ministerio de Justicia, toda vez que, si ustedes se fijan, después de la coma, la frase final señala que estas materias son sin perjuicio de las competencias que le puedan corresponder a otro organismo. Por lo tanto, creemos que es completamente, como le digo, compatible. Considerando además que en materia de seguridad hay temáticas que van a ser transversales y que van a tocar, como bien lo ha planteado el senador Quintana por su intermedio, señor presidente, en su libro, que tocan a otras aristas. Entonces, es muy difícil delimitar en materia de seguridad las exclusivas competencias en seguridad versus otros ministerios, porque, como le digo, son algunas transversales. Y solamente para un poco quizá adelantar el debate, es que esta propuesta legislativa, el gobierno adoptó una medida que me parece bien interesante, que vamos a ir revisando los artículos siguientes, que señala cuáles son las funciones del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, si así se aprueba el nombre, y luego las atribuciones. Por lo tanto, muchas de las inquietudes que surgen hoy al analizar simplemente el artículo 1, donde está como la misión y visión del Ministerio, se van a ir resolviendo en los artículos posteriores. Entonces, y dicho eso, digamos, creemos que por eso que esto tiene que ser lo más genérico, como dice el senador Buenchumilla, por su intermedio, señor presidente. Y adicionalmente agregaría, y solo con esto termino, que incluso este fraseo legislativo genérico incorpora la mirada y propuesta del senador Osandón en la indicación número 3. Muchas gracias, presidente. Yo también lo mismo que hay en el artículo que propone el senador Osandón, que de alguna manera está visto más adelante desagregado, pero que aquí está como con carácter general, un nuevo artículo 5 en la página 4. Bueno, tenemos el problema de que efectivamente, como se ha dicho acá, después más adelante viene todas las funciones y luego las atribuciones del ministerio, etcétera, y muchas de las cosas se aclaran ahí. El tema es si sacamos aquí, es que tenemos que concordar alguna descripción lo más precisa posible, de carácter muy general respecto del para qué se crea el Ministerio de Seguridad Pública. Y en eso yo coincido con el senador Buenchumilla en que no tenemos que hacer una especie de listado general de todas las cosas que va a hacer aquí, porque eso va a venir más adelante. Entonces, no sé si podemos tratar de ensayar alguna nueva redacción, si les parece. Si les parece ensayar alguna nueva redacción que junte todos estos temas, porque en realidad creo que estamos en general bastante claros a este respecto. ¿Les parece a ustedes que dejemos esto entonces por ahora? Bueno, hay algunas indicaciones posteriormente del senador Osandón, por ejemplo, esto de agregar al sistema de seguridad pública las palabras integral nacional. Yo creo que tiene que ver con la seguridad del Estado y se mete derechamente con la defensa nacional, ¿no? Si hablamos de seguridad nacional integral.
Pero yo propondría que hubiéramos forma de redactar mejor y no repetir mucho, ni adjetivar, ni verbalizar demasiado los artículos 1 y 2. Y después nos siguiéramos, y siguiéramos por ahora con lo que va desde el artículo 4 en adelante, ¿no? ¿Es posible eso? ¿O lo queremos? Bueno, yo tengo una propuesta hecha ya. Yo había propuesto un cambio en el artículo 1 que fuera que agregar simplemente en la parte, es decir, eliminar en la parte de la reinserción social y atención y asistencia a las víctimas y luego en lo principal. Pero si ustedes quieren mantenerlo, digámoslo así, probamos esta parte, ¿no? Adelante. Sí, creo que lo que se podría, hacia donde se podría avanzar es tal vez sacarlo de la definición general, sí, pero no de las funciones particulares, porque las funciones particulares implicaría retirar gran parte de las labores de prevención del delito que están ligadas a reinserción, dejando claro, tal como se deja acá, que la política de reinserción depende del Ministerio de Justicia. ¿Les parece eso por ahora, el senador Castro? Sí. Presidente, mire, uno entiende que la prevención es importante cuando se trata de la reinserción, pero ahí hay algo que yo creo que no nos damos cuenta de qué es lo que necesitamos nosotros para que la reinserción sea efectiva, ¿cierto? Y hay una obra de un preso que tiene un entorno, que la familia, que la prevención me parece que bien hace una pega, puede hacer una buena pega ahí. Pero con el caso del que está detenido y que tiene que salir de la cárcel para reinsertarse en la vida laboral, yo creo que ahí es el Ministerio del Trabajo el que debería tener una función mucho más potente, mucho más fuerte, porque obviamente que necesitamos ahí tener herramientas que permitan poder lograr que ese detenido, ¿cierto?, pueda lograr salir de la cárcel con un trabajo ya más formal, un trabajo mejor remunerado, para que no vuelva otra vez a caer en un delito. Entonces, me parece que ahí hay una parte que no me cuadra mucho a mí, que este nuevo ministerio tenga esa función tan amplia, porque yo creo que no va a tener todas las herramientas necesarias para poder reinsertar bien a quienes salen de la cárcel producto de las libertades que se pueden estar entregando. Entonces, por eso creo que me parece bien la reacción, darle una vuelta. La idea mía era precisamente que se pudiera eliminar ahora, como dice, y los aspectos de reinserción que aparezcan en el proyecto puedan... Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el subsecretario, que hay aspectos de la reinserción que son estrictamente funciones, deberían incluirse en los temas de prevención, y esos están incluidos más adelante. Por lo tanto, lo sacamos de la enumeración por ahora y lo dejamos para la discusión más adelante. Y lo único que haríamos de cambio aquí, yo propongo rechazar además las otras indicaciones, sería en el párrafo, en el artículo 1, en la última parte del artículo 1 quedaría diciendo planes y programas relativos a dichas materias, como aquellas que, sin perjuicio de las competencias que le correspondan a otros organismos de conformidad, al Ministerio Público y a otros organismos de conformidad con la ley. Ya decimos la cita del Ministerio Público específica. Presidente, ¿Sí? Yo por lo menos quiero dejar constancia de que no soy partidario de sacar el concepto reinserción de este artículo. Yo creo que la reinserción es uno de los aspectos más fundamentales en la seguridad, en la prevención. Más aún, este es un ministerio que tiene a su cargo planificar, usted mismo lo decía, planes, programas, y yo siento que es un ministerio que se autolimita de entrada si finalmente pierde foco en lo que ocurre en las cárceles. Incluso desde el punto de vista estadístico, o sea, el tener que depender de otro ministerio como Justicia para saber, no sé, cuál es la proporción de bandas criminales que están presos y qué porcentaje de ellos son connacionales, qué porcentaje son extranjeros y un montón de otra información desagregada. Yo siento que esto tiene que estar acá y esto no significa superponerse con las tareas fundamentales que son propias de Gendarmería y del Ministerio de Justicia. Bueno, la verdad es que estamos poniendo, en todo caso, estamos manteniendo la frase sin perjuicio de las competencias que le correspondan a otros organismos de conformidad a la ley. Por lo tanto, eso está salvado. Sí, senador Buenchumilla.
Yo creo, quiero entender lo que señala el senador Quintana, en el sentido de que en el concepto de seguridad pública, por supuesto que está la prevención y está la reinserción, pues si nos interesa como sociedad de que para la seguridad pública la mayor cantidad posible de la gente que delinque se reinserte en la sociedad. Ese es un objetivo para que exista seguridad pública. Si yo la duda que tengo es si el ministerio mismo va a hacer acciones concretas respecto de la reinserción, porque estamos hablando de un ministerio, no estamos hablando de un servicio público. Por eso yo la duda que tenía delante cuando se decía que ahora hay un programa, y a mí no me gustan en general los programas en los ministerios, me gustan los programas concretos en los servicios. Por eso el Ministerio de la Vivienda fija las políticas y las normas, pero quien hace la política es el Serviu. Y lo mismo pasa con la salud, por ejemplo. ¿Entiendes tú? Porque tenemos, digamos, algunos organismos del cual yo soy crítico, por ejemplo, de la Subdere, porque todo, digamos, se tiende a politizar y a favorecer a los amigos y no al resto. Entonces, a mí no me parece eso. Entonces, que un ministerio haga políticas públicas, yo encuentro que ahí es la duda que tengo. Pero yo creo que como objetivo, evidente que la reinserción social nos interesa porque forma parte integral de lo que es la seguridad pública. Pero que vaya a ser planes concretos de reinserción, bueno, eso está hoy día en manos de otro ministerio, digo. Por lo tanto, es que dejemos el artículo entonces tal como está y después volvemos sobre él una vez que conozcamos las distintas, lo podemos reabrir, si les parece. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo en aprobar el artículo 1 como está? Para que avancemos y sin perjuicio de que podamos después... La propuesta del Ejecutivo, sí, en la propuesta del Ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por unanimidad? Perfecto. Aprobado por 4 votos a 0. Entonces. Y, presidente, con su permiso, las dos indicaciones del senador Sandón se darían por rechazadas. No, yo estaría por rechazar la número 2, pero podemos revisar la número 3 sin ningún problema. ¿Ya? ¿Rechazar la 2? Si les parece, pues ahí estamos eliminando el tema de las emergencias. Pero la 3, el senador Sandón propone, las indicaciones del senador Sandón son en relación al proyecto original que salió del Senado, y ahí proponía ejercer la coordinación después de una frase que dice algo parecido como ejercer la coordinación ministerial en todas las materias de su competencia, integrar capacidades y liderar el trabajo interagencial e interoperable de los organismos relacionados. La otra frase desapareció en realidad, ¿no? El ejercer la coordinación ministerial en todas las materias de su competencia. Entiendo que eso estaba después, ¿eh? Bueno, veámoslo después entonces, por ahora rechacémoslo a las dos. Por ahora les parece, ya, ok, muy bien. Ya. Ahora, la última del senador Osandón es esta. No, eso es respecto al artículo primero, presidente. No hay más indicaciones para el artículo primero. No hay más indicaciones para el artículo primero. A continuación, presidente, ¿sí? Está el artículo segundo. Respecto al artículo segundo, existen dos indicaciones del senador Osandón. Y a su vez, el Ejecutivo también propone reemplazar el artículo tercero por un artículo segundo. Primero, me parece que hay que ver las indicaciones al artículo segundo del senador Osandón. Sí. El artículo segundo del proyecto plantea que el Ministerio de Seguridad Pública deberá diseñar, administrar, coordinar y supervisar un sistema de seguridad pública. Ahí el senador Osandón propone agregar las palabras integral nacional. Un sistema de seguridad pública integral nacional. Y luego lo que ha comentado usted, presidente, hace un momento en la indicación número 5, el senador Sandón propone agregar un nuevo inciso a este artículo segundo que desarrolla lo que él denomina el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Seguridad Pública Integral. Respecto a esto, presidente... Consecuente con que le agregó Seguridad Pública Integral. Si me permite, presidente, dos cosas. En las páginas 14 y 16 del texto comparado, en lo que se refiere a las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública, tanto en el texto aprobado en general como en la indicación, página 14, indicación, dentro de las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública se contempla lo de elaborar y proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Y luego en la página 16, en el texto aprobado en general, en la letra E,
se establece la atribución de proponer al presidente de la República cada 4 años la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es decir, cuestiones que se refieren a la misma temática. Y sin perjuicio de eso, senador, también precisar que en concepto de la Secretaría la indicación está planteando una atribución de un órgano que se está creando, que es una cuestión que queda entregada a la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Sería por consiguiente inadmisible. Debería ser declarada así por el presidente, salvo que la comisión estimara otra cosa. Bueno, en todo caso yo prefiero, esto podemos hablarlo después con el Senado, pero a mí me parece que es inadmisible en realidad. Está planteando una nueva iniciativa, una nueva función. ¿Es inadmisible? Sí. Señor presidente, entonces ha declarado inadmisible la indicación número 5. ¿La número 4? No, la 5. La número 4 es anterior. La número 4 es anterior del senador Sandón, con la integral nacional. Yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo tampoco con eso, pero francamente. ¿Les parece? Sí, también es inadmisible. No tan las dos, claramente, pero ambas. sí, porque cambia la denominación de lo que es correcto, el sistema. correcto, ya, okay, perfecto, ya. Sigamos adelante ya. Perfecto. Luego, presidente, como he planteado, en la página 5 está la indicación número 1. Nuevamente volvemos ahora a la indicación número 1, la indicación sustitutiva de su excelencia el presidente de la República, que propone, entiendo yo, reemplazar el artículo 3º del proyecto aprobado en general. No, perdón. El artículo 3º mantiene, entiendo yo, para los efectos de los dispuestos del inciso 2 del artículo 101 de la Constitución Política de la República. Eso es otra cosa, ya no hay. No, porque esta es una indicación sustitutiva. Correcto, reemplazando ya. los artículos perfecto, aprobados en muy bien. Entonces propone en la página 5, página 5. la tercera columna, propone el presidente de la República que lo que se ha comentado ya y se ha discutido, las fuerzas de orden y seguridad pública dependerán de esta cartera de Estado, encontrándose subordinadas a la autoridad civil y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas. En relación con lo que se había aprobado en general por el Senado, el principal cambio es precisar que se encuentran subordinadas a la autoridad civil. Lo demás ya estaba aprobado en general. Sí, decía, se dependerán jerárquicamente de esta cartera de Estado, pero está bien, porque si dependen de esta es una autoridad civil, así que la verdad que a mí me da exactamente lo mismo ninguna de las dos. Adelante, señor subsecretario. Y efectivamente, cuando miramos la legislación comparada de dependencias de fuerzas de orden público a otros ministerios, es subordinación lo que observamos. Así que por eso mismo es lo que nosotros proponemos. ¿Les parece? Perdón, senador Buenchumilla. Una consulta nada más que... ¿No daría aquí para que algún abogado, digamos, audaz y creativo, pudiera pensar que la primera norma se refiere a que se encuentran subordinadas? Y a eso hace una norma específica de que, sin embargo, no obstante estar subordinada, lo que rige para ello son sus leyes orgánicas. Porque se supone que esto va a ir de una modificación de las leyes orgánicas. Pero mientras eso no se produzca, alguien podría pensar que la norma general es la subordinación, pero con la forma como trabajan sería una excepción porque específicamente dice, pero se van a regir por sus leyes orgánicas. O se rigen por las leyes orgánicas o se rigen por esta nueva ley respecto de la subordinación, o ellos mantienen sus atribuciones en la ley orgánica. Estoy pensando en que algún abogado creativo de ahí pudiera alegar diciendo, mire, nuestras leyes orgánicas son... Me parece muy interesante. Bueno, ofrezco la palabra. De hecho, sí, dos cosas, senador. Lo primero es que efectivamente esta es una discusión que se está dando y como bien lo mencionamos, esta indicación en particular es además parte del esfuerzo de reforma a las policías. Y eso conlleva que exista esta discusión en paralelo y más adelante hay modificaciones en la discusión que vamos a avanzar respecto a también las modificaciones necesarias en la ley orgánica para poder llevar esto. Sí, mira, yo la verdad es que no sé cómo podemos resolver el tema que nos plantea el senador Buenchumilla, pero sí es un tema. O sea, porque finalmente estamos hablando de leyes orgánicas, En el caso, sí, por favor, adelante, sí.
Señor presidente, solamente respecto a ese punto, porque es cierto lo que plantea el senador Buenchumilla por su intermedio, pero dentro del paquete de indicaciones que se está presentando por parte del Ejecutivo, está justamente la idea, dentro de las normas adecuatorias que se ven al final de este comparado, justamente ir precisando esas materias que requieren que regirán por su respectiva ley orgánica tengan un sentido. Y de hecho probablemente cuando lleguemos a esa instancia vamos a tener que discutir y precisar todas estas materias. Por lo tanto, está contemplado dentro de esto, pero en su respectiva punto. Yo estoy de acuerdo con este artículo tal como está la indicación del Ejecutivo. Yo creo que esto es un tema de la esencia, porque en los hechos esto ya ocurre así. O sea, desde la modificación de este aniversario que nos invita el subsecretario del 2011, los hechos vienen así, o sea, viene ocurriendo de esa manera. La ley orgánica contempla, ¿no es cierto?, todo a lo que se ha referido el senador Buenchumilla, la parte operativa. Por supuesto que la instrucción táctica no va a provenir de la autoridad civil, pero sí en los hechos yo creo que es absolutamente necesario que tengamos un control civil, que haya subordinación, como la tienen todas las otras policías del mundo. Y por lo tanto la pregunta que haría hacer el Ejecutivo a sus abogados es en qué medida podrían colisionar el concepto de la subordinación, de la dependencia, con algunas materias que hoy día contempla la ley orgánica de ambas policías. ¿Dónde pudiéramos generar alguna tensión para anticiparnos? Bueno, yo no la veo. Yo no consigo imaginar un buen ejemplo, pero la verdad es que ciertamente pueden presentarse casos en que la ley, en que una orden de la autoridad, que la dirección del Servicio de Seguridad Pública respectivo considera que una instrucción entregada por el Ministerio de Seguridad Pública no está acorde con la ley orgánica de la institución. O sea, ese problema se puede plantear, efectivamente. Yo no digo que sea necesariamente insoluble, podemos diseñar alguna forma de resolverla, pero me queda la preocupación. Senador Buenchumilla. La duda mía, presidente, es exclusivamente jurídica, no política, exclusivamente jurídica. Porque ¿qué pasa si la indicación terminara en civil y no estuviera y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas? Mira, si esta indicación llegara hasta autoridad civil y quedara ahí, desde el punto de vista jurídico, por supuesto que las policías se van a regir por sus leyes orgánicas, pero ¿por qué tú tienes que decirlo ahora, en este minuto, cuando estás legislando, en circunstancias que después quieres modificarlo? ¿Me fijas tú? Porque si tú borras eso, no significa que estamos diciendo que no existen leyes orgánicas y que no van a tener leyes orgánicas. Pero en el momento jurídico en que tú lo estás diciendo, estás equiparando ambas cosas, haciendo como la excepción, diciendo, mira, esto rige, pero ustedes rigen esto otro, haciendo plenamente la reserva. Entonces yo creo que ahí, esa es mi duda. Entonces yo a lo mejor le daría una vuelta, presidente, no sé, que lo pensaran, lo vieran. Yo le daría una vuelta más, subsecretario, si le parece, no dejarla pendiente, porque a mí me complica la palabra ley orgánica. En nuestro ordenamiento jurídico, la ley orgánica, ya sabemos que acabamos de legislar sobre ella, incluso dándole un quórum especial de mayoría absoluta, pero entonces es difícil argumentar que una decisión del Ministerio de Seguridad Pública pase por encima de una ley orgánica. No. Entonces vamos a ver cómo resolvemos. Ese asunto lo vamos a dejar pendiente por ahora. Queda pendiente esto, señor subsecretario. El artículo segundo, entonces, queda pendiente el artículo segundo propuesto por el Ejecutivo. Ya. A continuación, hay una indicación número 6 del senador Sandón que propone agregar un nuevo artículo. Perdón, senador Insulza, perdón. No me confunda. Estaba con el producto de la mascarilla, estaba con el lente empañado, producto de la mascarilla. Que propone agregar un artículo 3 bis a este proyecto de ley. Las fuerzas de orden y seguridad pública, en su calidad de instituciones profesionales jerarquizadas, disciplinadas y, ante todo, subordinadas a la dirección y control del poder civil democráticamente
electo en conformidad a la Constitución y a las leyes. Asimismo, entiéndase por subordinación al poder civil la obediencia y no deliberación que por esencia les corresponde a estas instituciones. Algún error ahí, ¿eh? Debería ser son. Un Falta son. un verbo. Son debería ser. Debería ser la Fuerza de Orden y Seguridad Pública, en su calidad de instituciones profesionales jerarquizadas, disciplinarias y ante todo subordinadas a la dirección y el control del poder civil. No, es que está mal escrito esto. Pero debería haber por ahí Algún un error hubo son, aquí, sí. claro. No, ya esto lo voy a revisar, porque en realidad me van a perdonar, pero está mal escrito, está mal transcrito por lo menos. Así que, sí. Y vamos a dejarla pendiente. Bueno. Además, cuando se refiere a la Constitución y a las leyes, me refiero Exacto. a la ley orgánica. Bueno, luego viene el artículo referente a la función general específica en esta parte del proyecto del Ministerio de Seguridad Pública. Hago esa precisión porque ya en la definición de alguna forma se planteaba el tema de las funciones. Acá está la indicación del Ejecutivo nuevamente para considerar el siguiente artículo 3, desde el punto de vista de las funciones del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que obviamente es un tema que está pendiente. Este Ministerio deberá efectuar como función primordial la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, reinserción social, atención y asistencia a víctimas y convivencia ciudadana. Y agrega el precepto que para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos, y cuando corresponda, su implementación y evaluación. Para el logro de estos objetivos, podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier organismo público, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentren en su poder. Respecto de estos dos temas, hay también las indicaciones 7 del señor Insulza y la indicación 8 también del señor Insulza, que también modifican el artículo 4 aprobado en general. Y por su parte también hay que tener presente, en lo que se refiere al texto aprobado en general, fundamentalmente, en la página 9, senadores, el artículo 5, letra B. Ahí están las funciones delimitadas, las funciones concretas que tiene que tener el Ministerio de Seguridad Pública, y ahí en la letra B se habla de diseñar y evaluar las políticas y planes sobre mantención y control del orden público a nivel nacional, regional y comunal, que permitan la convivencia de todos los sectores de la nación en el espacio público de manera pacífica y sin armas. Y también hay ahí planteamientos del Ejecutivo. Eso, presidente. Bueno, Artículo 3 propuesto por el Ejecutivo. Artículo 3 del Ejecutivo. Los ministros o la ministra de Seguridad Pública deberán efectuar la ordenación sectorial e intersectorial para lograr los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, reinserción social, atención y asistencia a víctimas y convivencia ciudadana. Para el cumplimiento de los respuestos de planificar, realizar. Bueno, aquí está, este tema que yo podría lo aprobáramos, dejando el tema de la reinserción, bueno, ya está calificado en el otro ya. Está claro. Yo, presidente, tengo una duda. Sí. ¿Será algo de Chumilla? Yo encuentro que está bien todo el artículo, salvo en el inciso segundo, cuando dice para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos. Y cuando corresponda, su implementación y evaluación, cuando corresponda. ¿Qué es eso? ¿Cuándo determina cuándo corresponde? ¿Cuándo corresponde? Es una cosa muy abierta jurídicamente, eso cuando corresponda. Yo creo que, no sé, yo eso lo sacaría, fíjese, y cuando corresponda su implementación y evaluación. Cuando corresponda.
dando normas de derecho público, que tiene que tener claridad cuándo corresponde. No puede ser una cosa, digamos, entregada a la voluntad simplemente de la autoridad. A lo mejor... Oye, José Miguel. Sí, perdón, senador Buenchumilla. Por favor, adelante. Sí, gracias, señor presidente. Justamente creo que corresponde explicar la manera en que está redactado el inciso segundo de este artículo tercero, para poder dar respuesta a lo que por su intermedio señaló el señor Buenchumilla, porque no deja justamente de tener alguna coherencia con lo que nosotros veníamos planteando anteriormente, en el sentido de que nosotros considerábamos por parte del Ejecutivo de que habían algunas misiones, por ejemplo, respecto a reinserción social y también respecto a asistencia a víctimas, que justamente como no son parte de la decisión política en absoluto de este futuro Ministerio de Seguridad, sino que como lo compartía con otros ministerios, habíamos incorporado esa frase de y cuando corresponda a su implementación. Sin embargo, lo teníamos justamente considerado de esa manera, porque cuando se habla de planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar, eso va centrado en las misiones propias del Ministerio de Seguridad, cuando hablamos de seguridad pública, orden público, prevención del delito, entre otros. Aquí está justamente mencionado en el inciso primero de este artículo tercero. Pero tiene sentido justamente que tenga esa mención. De todas maneras, el comentario que usted señala respecto a cómo podría quedar redactado este inciso segundo del artículo tercero, debería ver cómo es coherente la redacción, porque si menciona y programas en dichos ámbitos, su implementación y evaluación, obviamente no pierde un poco el sentido esa oración y habría por tanto que hacer alguna adecuación. Eso, señor presidente. A mí me parece bien como está este artículo, salvo la redacción, porque debería decir, dice, está a cargo de planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos y cuando corresponda a su implementación y evaluación. La evaluación está 2 veces, para empezar, ya que tendría que volar. Pero su implementación de plano puede ser importante o llevar a cabo o implementarlo cuando corresponda, una cosa por el estilo, tendría que decir. Sí, está adelante, Jaime. Sí, yo entiendo que tenemos la duda que planteaba el senador Buenchumilla básicamente en el adverbio, no en que esto haya que implementarlo y evaluarlo. Y eso yo creo que hay que ser explícito en aquello, porque buena parte del problema que hemos tenido en décadas, ¿no es cierto?, es que, y tal vez esa sea la razón por la cual los programas se van desechando, se cambia un gobierno. Yo por eso además me oponía a lo que planteaba el senador Osandón, de esto dejarlo cuatrienio, porque eso significa que no vamos a tener nunca política de Estado permanente en el tiempo. Pero para tener políticas permanentes, incluso programas más acotados, es fundamental evaluarlo. Y eso tiene que estar explicitado, implementar y evaluar. Ahora, el adverbio relativo, no sé si se puede reemplazar por alguno mejor, pensando en lo que dice mi colega, que siempre está pensando en algunos abogados ahí maldadosos que se les pueden ocurrir cosas, ¿no? Podría decir planificar, diseñar, coordinar, supervigilar, evaluar evaluar los planes y programas en dichos ámbitos y cuando corresponda,
llevar a cabo su implementación, algo por el estilo. O sea, a ver, a doña Leslie, que es buena redactora, a lo mejor se le ocurre algo más. Presidente. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Yo creo que la solución es trasladar, tenemos un punto seguido, ¿cierto?, donde dice planificar, diseñar, coordinar, supervigilar, implementar y evaluar las políticas, planes, programas en dicho ámbito. Punto y continuamos con para el logro de sus objetivos. Presidente, yo creo que también tendría que tener este ministerio la facultad de investigar, porque si va a hacer, o sea, pedir investigar, porque si va a fiscalizar, supervigilar, evaluar, ¿y qué pasa con la investigación? Que muchas veces son tan necesarias. Bueno, los planes son las políticas, planes, programas en dichos ámbitos, esto incluye todo lo que dice relación con lo anterior. Yo creo que la ley parece que quiere decir. Sí. Presidente, por su intermedio, contestarle al senador que efectivamente dentro del Ministerio va a haber una unidad de estudios que va a realizar investigaciones, pero desde una perspectiva, digamos, de análisis crítico exponencial, digamos, de ciertos fenómenos delictuales. Pero si nosotros ocupamos la palabra investigar como tal, podríamos entrar en un conflicto de incompetencia, incluso una inconstitucionalidad con el Ministerio Público, que es el único encargado, digamos, de llevar investigación en materia delictual. Entonces, por eso luego en la unidad de estudios se van a, digamos, delimitar esas funciones, pero ocupar hoy esa palabra al inicio, como le digo, un poco riesgoso desde la técnica legislativa. Gracias. La asesora del Ministerio pone la palabra implementar arriba después de supervigilar, implementar y evaluar. Y en todas las acciones juntas. Exacto, y ahí están todas las acciones posibles. Se elimina. Después queda punto aparte. Ahí queda un punto y se elimina, exacto. Después corresponde que un punto seguido. Para el logro de estos objetivos, para solicitar todos los antecedentes que estimen convenientes a cualquier organismo público, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentran en su poder. Correcto. ¿Estamos todos de acuerdo en este? Entonces vamos a aprobar este, si les parece. Muy bien. Con ese cambio se aprobaría la indicación. Ya. Y entre tanto, el senador Insulza les va a dar el gusto de retirar la octava, la 8. ¿Y la 7? No, la 7 queda ahí todavía para la próxima semana. No, porque ahí habla es bien fácil la 7, ¿eh? Dice incluida la del espacio digital. Esto para incluir esta forma de delito que es menos habitual. Creo que es completamente inocua, no tiene problema. La podemos aprobar, si les parece. ¿Ya? ¿Correcto? La aprobamos y la 8 yo la retiro, porque creo que está incluida en todo lo anterior. Sí, retirada y hasta ahí no vamos a llegar porque son las 6:25 y ya somos felices, ¿ya, no? ¿Les parece? La próxima semana va a rendirnos en mayo. Exacto. La próxima semana, bueno, hacemos asado alto ahora. Ya, yo tengo por misión traer redactada la otra porque si no, algún problema tiene. ¿Eh? Bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Gracias. Sí, hay que ver la indicación 7, presidente.